o de lo contrario hubiéramos tenido hematuria. Sin embargo, no refieren nada de hematuria. Lo que sí refieren de que la proteinuria se ha elevado más, ¿no es cierto? Ha presentado una glomerulonefritis membranosa además, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con una, esta, con esta proteinuria de 5.24, ¿no? Es que se intuye que nuevamente ha regresado, o sea, haya recidivado, es lo que se llama recidivado la glomerulonefritis membranosa, ya que en ningún momento nos habla de hematuria. Ha sido referido a Lima y en Lima para realizar una nueva biopsia, sin embargo, no se le ha realizado la biopsia, ¿no es cierto? El 3 de enero fue recepcionada en el Hospital Almenara y ha seguido manteniendo su tratamiento habitual. Ahí es donde se le ha encontrado, además, hiperglicemia y dislipidemia. Anteriormente no, puesto que en su tratamiento antiguo no vemos que haya estado recibiendo antidiabéticos, ¿no es cierto? Ya está tomando la prednisona. Entonces ahí estaríamos hablando de una diabetes mellitus inducida por fármaco, ¿no es cierto? Y bueno, no dice que le han dado de tratamiento, ¿no? Sin embargo, dice, sí le han añadido metformina, ¿no? 850 miligramos vía oral a su régimen, ¿no es cierto? Debido a los episodios de hiperglicemia postprandial de 360 a 380. Se consulta con endocrinología y le deja insulina NPH 10 unidades subcutáneo a las 8 de la mañana y le solicita marcadores tumorales. En 3 años de haber recibido medicación inmunosupresora, es probable que haya condicionado proliferación celular de algún tipo, ¿no? Ahora ellos dicen que antes se han hecho descarte, ¿no? Antes de diagnosticar. Ahora hay un anticuerpo que es el anticuerpo antiplado CR. Ese anticuerpo es específico, ¿no? O sea, solicitamos ese anticuerpo para descartar glomerulonefritis membranosa. Veo que no le han pedido, ¿no? Hubiera sido interesantísimo que lo hubieran pedido al inicio para ver si es una glomerulonefritis primaria o secundaria. ¿Y por qué es importante este paso? Porque de haberse determinado que es una glomerulonefritis secundaria, pues lo que hubieran hecho es una búsqueda exhaustiva de algún foco neoplásico que esté desencadenando la actividad inmunológica en el riñón, ¿no es cierto? Bueno, ya como dicen en medicina y en la vida misma, ante la leche derramada no vale, pues, ¿no? Poder ponerse a llorar. Sin embargo, ustedes que están empezando como estudiantes, he querido pues pasarles este caso clínico para que puedan 2 cosas tener en cuenta. En primer lugar, una historia exhaustiva antes de dar tratamiento. Y segundo lugar, el paciente que está en nefrología nunca se da de alta, ¿no es cierto? El paciente tiene que tener seguimiento continuo, según creo yo, el médico que inició el tratamiento porque él sabe cómo le ha ido. ¿Están ahí, chicas? ¿Chicos? Sí, ¿Están ahí? ¿Ya? Entonces, a esta altura de la enfermedad de la paciente, bueno, el endocrinólogo ha dejado tratamiento para diabetes mellitus. También le han pedido nuevos marcadores tumorales, pruebas inmunológicas y serológicas que han sido negativas, ¿no es cierto? Sin embargo, han encontrado un patrón anormal de fracciones gamma por electroforesis de orina, ¿no? En orina. Y bueno, terminaron haciéndole, sí, una biopsia renal donde le encontraron y bueno, se fue de alta con tratamiento hipoglicemiante y tratamiento inmunosupresor habitual. ¿Por qué? Porque precisamente esta biopsia nos ayuda a ver cuánto es el compromiso de la nefropatía diabética y si es que encontramos a la inmunofluorescencia algún tipo de proliferación celular o de repente depósito de inmunoglobulinas que hayan condicionado que el paciente se haya complicado, ¿no? Y bueno, dice que le hicieron inmunofijación, ¿no? Encontrándose albúmina al 78% y, y bueno, no hay un trazado anormal en la fracción gamma, dice, ¿no? No han encontrado proteinuria de Bensellón. Sin embargo, para las gamma globulinaemias, ¿se acuerdan cuando hemos hecho la clase teórica?
a veces hay una clasificación de 5, ¿no? Para las glomerulonefritis. La última estaba en relación a las gamapatías monoclonales, ¿no es cierto? El mieloma no es la única gamapatía monoclonal, hay muchas, ¿no? Una de ellas es, como les decía, la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Esa macroglobulinemia de Waldenström, si bien es cierto que al momento del diagnóstico es benigna, puede mutar y puede convertirse en una enfermedad de estirpe hematológica. Entonces, ante esa situación y el uso del micofenolato del paciente, es más que fijo estar al tras de si es que el paciente ha desarrollado una glomerulonefritis secundaria. Tal como miren, los marcadores para serología para virus estaba negativo, ¿no es cierto? El PSA total estaba bien. Sin embargo, dentro de los exámenes de marcadores tumorales tenemos el CA19-9 en 30.8. ¿Qué les dice a ustedes ese CA19-9 en 30.8? ¿Están ahí, chicos? ¿Están? Cierto, o sea, podría, bueno, como se dice, podría ser alguna neoplasia, algún problema, ¿no? El marcador del 19-9 está en relación a qué. Busca si no sabes, han debido programarlo y estudiado ya el caso clínico, ¿no? Tenemos además el 15-3 en 19-2, que está un poco alto, el 125, el alfa-feto, que está dentro de límites normales, la gonadotrofina coriónica en 2.3, el CAE en 9.37, pero el que sí está notoriamente alto es el 19-9, ¿no? El PSA está en 5.6, que bueno, es aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué les dice eso? Podría ser un cáncer de páncreas. Podría ser un cáncer de páncreas, ¿no es cierto? Porque en realidad los marcadores tumorales no son nada más que anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Producidos por qué? Por las células neoplásicas, ¿no? Entonces, son proteínas en sí, ¿no? Ni siquiera hablemos de anticuerpos, son proteínas liberadas por las células neoplásicas. Entonces, este paciente, pues sí, como tiene un marcador ahí positivo, ¿no es cierto? Y pues no parece una primaria, ¿no? Ni tampoco, bueno, no tenemos resultado del antipla. Pienso que en este paciente necesita continuar el estudio. ¿Cómo va a continuar el estudio? Simplemente se van a pedir pruebas más específicas para detectar la neoplasia de páncreas, ¿no es cierto? Una tomografía, por ejemplo, para determinar el estadiaje, etcétera, etcétera. Y yo considero disminuir la inmunosupresión. Y como ustedes ven, al inicio del tratamiento el paciente no era diabético, después se ha vuelto diabético. Asumimos nosotros que es por una diabetes secundaria al uso de corticoide. Sin embargo, por la presentación del cuadro clínico, de repente está, pues, es una glomerulonefritis membranosa recidivante bajo, o sea, secundaria, bajo el contexto ya de una neoplasia de páncreas. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya habrán más jóvenes. ¿O no? Elita. Eli. Sí, Ya. Entonces, nosotros nos habíamos quedado ahí, ¿no es cierto? En la relación que existe en la entre la arteriola aferente, la presión del capilar glomerular y la arteriola eferente. ¿Por qué esto es importante? Ahí nos quedamos, ¿verdad, Eli? sí, más o menos, doctor, ahí estamos a la mitad. O sea, menos. No, ahí es, yo me acuerdo que ahí estaba. Estábamos conversando de por qué es esta diferencia de lo que es una estenosis entre la arteriola aferente y el capilar glomerular. Condicionaba, obviamente, disminuye la tasa de filtración glomerular y disminuye la presión intracapilar glomerular. Al disminuir la presión intracapilar glomerular, la tasa de filtración glomerular disminuye y el flujo plasmático renal también disminuye. Miren, arteriola eferente está normal, ¿no? Ocurre lo contrario cuando
hay una estenosis en la arteriola aferente. En la arteriola aferente, obviamente, como la estenosis es aquí, va a aumentar la presión del capilar glomerular porque aquí encuentra un estrechamiento, un stop, ¿no es cierto? Al aumentar la presión del capilar glomerular, va a aumentar la filtración glomerular. Disculpe, Y, doctora, ¿está presentando diapositivas? O no estoy, sí, a ver, sí o no. es que no parece. ¿No aparece? A ver, espera, salgo. Ay, no aparece. ¿Cómo no va a aparecer? Ay, caramba. A ver, ahí, ¿no? No, o sea, no parece que esté presentando pantalla. Pero sí estoy. A ver, voy a poner esto. ¿Y dónde está el Zoom? Este Zoom. A ver, voy a salir ya. Ya. ¿Y ya aparece? No. A ver, ay, ¿qué pasa? Qué horrible. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí empiezo a compartir. Un ratito voy a cerrar esto ya, porque estoy medio fantasmagórica. Voy a cerrar. Ay. Ya. Y vamos a compartir. Permitir compartir ventana. Quiero presentar pantalla. Este. Ay, ¿por qué? Compartir toda la pantalla. Ahí ya, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahí estaba. Entonces, si hay una estenosis entre la arteriola aferente y el capilar glomerular, esto es lo que ustedes se tienen que aprender. Disminuye la presión del capilar glomerular y por ende disminuye el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Cae el filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, en una insuficiencia renal aguda, nosotros le daremos bloqueadores de receptor de angiotensina a un paciente. ¿Qué es lo que hace básicamente el bloqueador de receptor de angiotensina? Chicos. ¿Mm? ¿Qué la estenosa, qué arteriola, el bloqueador de receptor de angiotensina? Sí se usa, ¿no es cierto? Para tratar hipertensión, la insuficiencia cardíaca, se ha visto que incluso tiene cierto efecto en el remodelado de la fibra cardíaca, en la enfermedad renal crónica como antiproteinúrico, pero tiene un gran defecto. ¿Cuál es ese? Disminuye la presión de qué arteriola, aferente o eferente. ¿En cuál de los dos sitios actuará ¿cómo se llama? El bloqueador de receptor de angiotensina. ¿Están ahí? Diferente. ¿Segura? ¿Cuál será?
Solo estoy con Eli, creo. Eli. No usted. ¿Cuál será? ¿Estenosis de la arteriola aferente o eferente? Bueno, causa vasodilatación de la eferente, entonces la aferente. No, produce estenosis de la arteriola eferente, ¿no es cierto? ¿O no? No, lo que en sí va a producir es una vasodilatación de la arteriola eferente, disminuyendo la presión del capilar glomerular y disminuyendo el filtrado glomerular. Por eso es muy importante tener en cuenta de por qué en una insuficiencia renal aguda no utilizamos ni bloqueador de receptores de angiotensina ni inhibidores YECA. Cuando estén en su internado, van a encontrar muchos pacientes que hacen insuficiencia renal aguda. Secundario a la enfermedad misma, el paciente se va a volver hipertenso. ¿Por qué? Porque son básicamente en relación que existe entre los vasoreceptores, ¿no? Los vasoreceptores de la mácula densa. Es decir, hay una caída de presión, los vasoreceptores de la mácula densa van a detectar esa caída de presión y lo que va a producir es liberación de factores vasoconstrictores, como por ejemplo la angiotensina 2 y la noradrenalina, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros utilizamos, porque obviamente también va a haber liberación de renina, ¿para qué? Para que el paciente pueda compensar un poco y tener un buen flujo sanguíneo renal a nivel del capilar glomerular y pueda asegurarse el filtrado glomerular. ¿Qué sucede? Si nosotros encontramos al paciente hipertenso y le damos un bloqueador YECA, ¿no? Un bloqueador de receptor de angiotensina o un inhibidor YECA, entonces lo que vamos a encontrar es que va a condicionar que haya una vasodilatación a nivel de la arteriola eferente, ¿no es cierto? Disminuyendo la presión del capilar glomerular y disminuyendo el flujo sanguíneo renal también. Entonces, le va a caer, ¿qué le va a caer? La diuresis, ¿no es cierto? No va a tener mayor diuresis. Al disminuir la diuresis, ¿qué va a pasar con la insuficiencia renal aguda en sí? Se va a exacerbar. Entonces, moraleja, chicos, nunca dar a un paciente que tiene una falla renal aguda o una insuficiencia renal aguda o un inhibidor YECA o un bloqueador de receptor de angiotensina, porque el efecto es el mismo, ¿ya? Entonces, tanto la resistencia arteriolar y la filtración glomerular van a estar muy arraigadas, muy unidas, ¿no es cierto? La resistencia arteriolar va a estar parcialmente bajo el control miogénico, es decir, de las células musculares, ¿no? Y también puede estar influido por factores que van a influir en la retroalimentación glomerulotubular, como la angiotensina, que es un factor, como les dije, vasoconstrictor, y la noradrenalina, que también es un factor vasoconstrictor, y algunas otras hormonas, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué sucede cuando tú dejas esas hormonas actuar por mucho tiempo? Durante un tiempo prolongado va a haber isquemia también, ¿no es cierto? Ahora, por eso es que es importantísimo la autorregulación, ¿no? Para tener una resistencia capilar adecuada. La angiotensina 2 va a realizar su contribución cuando cae la presión de perfusión renal, situación en la que el sistema renina-angiotensina se activa, es decir, se libera renina, ¿no es cierto? Esta angiotensina va a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, previniendo así el descenso del filtrado glomerular en presencia de hipotensión. Eso es lo que hace en forma normal la angiotensina. Al bloquear la angiotensina, ¿qué pasa con esa resistencia de la arteriola eferente? Se va a
romper. Y como se va a romper, va a producir una vasodilatación. Esa es la razón por la cual en una insuficiencia renal aguda no debe usarse un bloqueador de receptor de angiotensina ni un inhibidor IECA, simplemente porque van a bloquear la acción fisiológica de la angiotensina ante un trastorno en el cual hemos visto que ha caído el filtrado glomerular. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ah, ya, pero me van a decir, porque yo estoy hablando como un loro encima que no tengo voz. Chicos, me tienen que decir si se van. ¿Ya? Elizabeth, Sí, usted. ya. Ahora, el filtrado glomerular se va a autorregular también por la cantidad de líquido suministrado a las células especializadas en la mácula densa. Por eso les decía, la mácula densa es un sensor. Es un sensor de presión, quizá el más importante que tenemos en nuestro organismo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una reducción en la perfusión renal, ¿no es cierto? Inicialmente va a reducirse el filtrado glomerular, ¿no? Va a llegar menos cloro a la mácula densa y va a iniciar una respuesta local por un mecanismo que parece implicar tanto la adenosina como la producción local del óxido nítrico, ¿no? Y esto va a producir secuencialmente una dilatación de la arteriola aferente. ¿Para qué? Para también aumentar la presión del capilar glomerular, ¿no es cierto? Y ello va a retornar al filtrado glomerular a valores normales. Es la primera respuesta, ¿no? Lo que hace el sensor de la mácula densa. Por eso es que se llama retroalimentación glomerulotubular. La arteriola aferente se va a constreñir y el filtrado glomerular cae si es que aumenta la perfusión renal, ¿no? Ahora, nosotros tenemos también que el aparato glomerular y la retroalimentación glomerulotubular, ¿no? El órgano principal son las células de la mácula densa que son altamente especializadas, ¿no? Y que se van a encontrar al principio del túbulo y contorneado distal, ya, distal. Mácula densa, glomérulo, arteriola aferente, células especializadas de la mácula densa y el sensor va a estar muy ligado con el túbulo y contorneado distal. Este aparato glomerular es una de las preguntas de examen. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente como es un sensor de presión, básicamente, va a tener que ver con lo que es la reabsorción tubular, ¿no es cierto? Entonces, la llegada del cloro es percibida por el cotransportador sodio-potasio 2-cloros en la rama ascendente gruesa. ¿Se acuerdan que revisamos la vez pasada las células tubulares, no? Y la retroalimentación va a regular el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, las células de mácula densa tienen dos funciones diferentes: la mediación de la retroalimentación glomerulotubular y la liberación de renina por las células justaglomerulares, ¿no? La renina es un componente importante del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ese es uno de los principales ejes que intervienen en lo que es la regulación de la presión arterial. Por eso es que los pacientitos renales, que básicamente tienen compromiso de la gran cantidad de nefronas, ¿no es cierto? Obviamente las nefronas, porque esta es una nefrona, ¿no es cierto? Obviamente las nefronas, como están comprometidas y los glomérulos también están esclerosados en pacientes con insuficiencia renal crónica, entonces este sensor disregula y comienza a liberar en forma desordenada la renina. Por eso es que el paciente renal crónico generalmente es hipertenso. Es lo que llamamos la hipertensión secundaria a algún trastorno renal, ¿no? Hipertensión renovascular, así se llama, ¿ya? Muy bien. Entonces, dice que
existen además influencias neurohumorales en todo este proceso de reabsorción del sodio y el agua, ¿no? La reducción de la perfusión renal en un paciente se debe en la mayoría de casos a depresión de volumen circulante efectivo, es decir, una hipovolemia por diversas causas, una deshidratación grave, secundaria a deposiciones líquidas abundantes, ¿no? Shock de diversas causas, shock distributivo, un shock séptico, un shock anafiláctico. El shock anafiláctico también condiciona que haya una caída severa de la presión, ¿no es cierto? Entonces, todos los tipos de shock van a condicionar que haya una depresión de volumen circulante, ¿no es cierto? Y ello va a condicionar a que la presión de perfusión renal también sea disminuida, ¿no? Esta hipoperfusión sistémica conduce a un aumento en la liberación de vasoconstrictores, como angiotensina y noradrenalina. Como les decía, ambos tienen un efecto vasoconstrictor renal neto, ¿no es cierto? La angiotensina 2 va a incrementar la resistencia de la arteriola eferente. Resistencia disminuye el lumen de la arteriola eferente, aumentando la presión intracapilar glomerular, ¿no es cierto? Más que la arteriola aferente. Es la función normal de la angiotensina 2. Y la noradrenalina va a afectar ambas arteriolas en forma similar. Va a producir vasoconstricción de ambas arteriolas. Pero al momento cuando se liberan angiotensina y noradrenalina, la que va a estar más vasoconstreñida va a ser la arteriola eferente, condicionando que aumente el flujo sanguíneo en el capilar, aumenta la presión del capilar glomerular. Eso es fisiológicamente, ¿no es cierto? Además, este fenómeno va a condicionar que la mayor parte de sangre sea desviada hacia órganos importantísimos como el cerebro y el corazón, ¿no es cierto? Y el riñón, para que pueda mantener un tanto la capacidad excretora, ¿no? Estos efectos vasoconstrictores van a ser contrarrestados por las prostaglandinas, que son vasodilatadores renales. ¿Por qué razón? Les dije que un efecto vasoconstrictor sostenido va a condicionar isquemia, ¿no es cierto? Todo factor vasoconstrictor sostenido condiciona isquemia, ¿ya? Por eso es que se liberan las prostaglandinas para llegar a un equilibrio, ¿no? Y aquí hay algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Ustedes dirán, ¿tomas antiinflamatorios? Nosotros los nefrólogos, primero que preguntamos, ¿tomas antiinflamatorios? ¿Tomas AINES, Celecoxib, ibuprofeno, etcétera? Y el paciente nos dice, pues no, sí he tomado, ¿no? El ingesta o la medicación de antiinflamatorios no esteroideos combinados, ¿no? Porque a veces ustedes habrán visto, ¿no? Nosotros hemos visto muchos casos de insuficiencia renal aguda condicionados por el uso de un antiinflamatorio de un tipo COX, ¿no es cierto? Más un antiinflamatorio no esteroideo de otro tipo ibuprofeno. Le suelen dar los dos juntos y además paracetamol, ¿no es cierto? Son tres. Tres AINES que actúan en forma similar para mitigar el dolor. Ese uso de antiinflamatorios no esteroideos va a provocar un descenso agudo del filtrado glomerular, ¿no? Y en pacientes que están deshidratados, estos pacientes que tienen altos valores de angiotensina y noradrenalina son los que van a tener mayor compromiso en el filtrado glomerular. Por eso es que nosotros los nefrólogos decimos, ¿estás tomando antiinflamatorios? No estoy tomando. Ya. ¿Estás tomando antiinflamatorios? Sí estoy tomando. Entonces tienes que hidratarte. ¿Por qué? Porque todo cuadro de nefritis tubulointersticial condicionado por el uso de antiinflamatorios no esteroideos suele ceder o suele mitigarse en un estado de normovolemia, no así en un estado de depresión de volumen. Generalmente, el paciente que está con un proceso respiratorio como yo, ¿no es cierto? Que no ha tomado líquido o ha perdido mayor cantidad de agua,
porque ha tenido fiebre, porque tiene tos, porque tiene polinia, etcétera, ¿no es cierto? Y tiene la mala suerte de no tener a la mano agua y, bueno, está que se muere de sed, pero también le duele la cabeza y está con fiebre. Se toma un antiinflamatorio no esteroideo, un paracetamol, 1 gramo cada 12 horas y al día siguiente disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Importante. Uso de antiinflamatorios no esteroideos en un estado de normovolemia. Por eso es que es importantísimo, yo les digo a los alumnos, es importante que tengan una historia clínica muy elaborada en todos los casos, porque si tú no tienes una historia clínica elaborada en todos los casos, no sabes lo que ha pasado con el paciente antes de y después del episodio, porque eso nosotros lo valoramos en la evolución de la historia, ¿no? Lo que pasó antes del suceso es la historia clínica. Luego damos el tratamiento, como ustedes ya me lo están haciendo saber cuando salen las prácticas, hacen su impresión diagnóstica y luego su plan de tratamiento, ¿no es cierto? Nosotros mejoramos ese plan de tratamiento conforme vamos avanzando en la carrera. Una vez que nosotros hemos planteado nuestras posibilidades diagnósticas y hemos dado nuestro tratamiento para una situación preexistente, vemos la evolución, o sea, vemos cuál es el efecto de nuestro tratamiento con las evoluciones diarias. Vemos la evolución del paciente, valga la redundancia, con nuestras evoluciones diarias. ¿Para qué? Para poder modificar el tratamiento o continuar con el mismo. ¿Ya? Entonces, importante, no se van a olvidar la historia clínica, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gráfica entre lo que es la relación del filtrado glomerular medido por el aclaramiento de inulina. Ustedes saben que la inulina no se absorbe, no se secreta, no se reabsorbe ni nada por el estilo, ¿no? Y la concentración de creatinina en plasma, ¿no? Creatinina plasmática, ¿no? Nosotros tenemos aquí, ¿no? Menos S1, el valor de creatinina normal, y tenemos un filtrado glomerular de 100, 120, ¿no es cierto? Conforme vamos avanzando la cantidad de creatinina, las cifras de creatinina 3, 4, el filtrado glomerular va cayendo, miren, ¿no es cierto? ¿Ello qué significa? Que hay una relación inversa entre lo que es la creatinina plasmática y el filtrado glomerular. En relación a la regulación del equilibrio del sodio y del agua, están regulados independientemente por vías específicas, diseñadas para prevenir. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? Como no me he memorizado los nombres, Elita. Es. Sí. Sí, hasta. ¿Me escucha? ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? Creo que, si no me equivoco, era sodio más. El sodio por 2, no te olvides, sodio por 2. Nosotros podríamos tener claro, ustedes chicos pueden tener, miren, sin tener glucosa, sin tener urea, pueden tener una noción de la osmolaridad del paciente simplemente con el sodio. ¿Ya? Porque la mayor, dentro de nuestra fórmula de osmolaridad, que es 2 sodio, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si sodio sérico es 136 por 2, ¿cuánto será? 272, creo, ¿no? A eso se suma. ¿Qué se suma, Eli? El boom, el nitrógeno ureico. ¿Entre cuánto? Entre la glucosa, si no me equivoco. No. ¿Ya no, ves? perdón, de 2.8. Entre 2.8 más la glucosa entre. Era la glucosa entre 18. Ahora, así es. Otra fórmula de la osmolaridad es el 2 sodio más glucosa entre 18 más la urea entre.
¿Quién dice? La urea, ya no con presupuesto nitrogenado, sino urea nada más. ¿Entre cuánto? ¿Están ahí? Dice que deben haber cuántos, Eli. Somos 9 ¿Y con cuántos hay? 9, somos 9, pero debiéramos saber, son 16 en la rotación, ¿no es cierto? 15. 15. O sea, estamos la mitad más 1. A ver, ¿cuál es la fórmula de la osmolaridad con la urea? ¿Cuál es? La urea entre 6. 6.8, ¿no? O 6 nada más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto se demoran en buscar en internet? ¿Cuál es, Eli? Es el sodio por 2 más la glucosa sobre 18 y más la urea entre 6. Entre 6. Entonces, la osmolaridad plasmática, ¿qué te traduce en sí? ¿Para qué nos sirve? Chicos, ¿para qué sirve la osmolaridad plasmática? Para esto, para el motivo de la clase, que es medir el equilibrio de los líquidos y los electrolitos en el cuerpo, ¿no es cierto? Y valorar la regulación del mismo, porque la osmolaridad plasmática depende, como ustedes han dicho ya, de la concentración de esas sustancias, ¿no es cierto? En especial del sodio. Entonces, ¿para qué es importante eso? Para tener nuestro fundamento físico-químico de la reposición del sodio en el organismo humano, ¿no es cierto? ¿Podré reponer el sodio en forma muy rápida o muy lenta? ¿Qué pasa si yo repongo sodio en forma muy rápida, ya sea en hiponatremia, este, aguda o crónica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con el paciente? Chicos, les he dado la clase la semana pasada, ni siquiera la han leído.
Otra persona que no sea él y que esté en la clase. Sí, doctora, podría ser el síndrome de desmielinización pontina. Exacto, ¿no es cierto? El síndrome de desmielinización pontina, o también se llama, ¿qué más se llama? Y esa es una situación de gravedad, ¿no es cierto? ¿Es reversible o no es reversible? No está el vecino, ¿no? Doctora, aquí estoy. Ah, ya. ¿Es reversible o no es reversible? Es irreversible. Irreversible, ¿no es cierto? Con daño neurológico severo e irreversible. Muy bien. Entonces, un exceso de agua, o sea, hablamos de exceso de agua, la hipervolemia, ¿no es cierto? Hipervolemia por diversas causas. De repente una sobrehidratación en un paciente que está hipoalbuminémico, ¿no es cierto? Que tiene la albumina baja. Entonces, como la albúmina es el componente principal que va a determinar la presión oncótica, ¿no es cierto?, de las proteínas, al disminuir esa presión oncótica, la presión hidrostática va a ser mayor y va a condicionar salida del líquido intravascular al extravascular, ¿no es cierto? O al intracelular, ¿no? Entonces, ello va a condicionar que el paciente a lo largo del tiempo se presente con un exceso de agua, sí, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Serán pacientes sobrehidratados los pacientes hipovolémicos o no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita a mí me hidratan con 3 o 4 litros de cloruro? ¿Qué pasaría conmigo, chicos? Probablemente aumente la diuresis, ¿no? ¿Me lograré sobrehidratar, a edematizar? Podría. Probablemente, dime, O no sea, creo, ¿no? tal vez sí. Tal vez sí, no, tal vez no. ¿Por qué? Porque yo aparentemente creo que como más o menos bien, entonces mis proteínas están bien. Mi albúmina está bien, mi presión oncótica de las proteínas está adecuada, entonces la presión hidrostática de mis capilares, de mis arterias, no va a vencer a la presión oncótica de las proteínas y no me voy a sobrehidratar. Probablemente es que aumente la diuresis, ¿no es cierto? Eso sí, ¿ya? Sin embargo, si yo en otra situación no comería bien, ¿no es cierto? Soy hipoalbuminémica, ¿por qué no como? La desnutrición crónica habitual, ¿no? O de lo contrario, tengo un problema cardíaco, ¿no? Que condiciona, ¿qué es lo que hace el problema cardíaco? Va a condicionar insuficiencia cardíaca derecha sobre todo, ¿no? Cuando el paciente, los signos clínicos de la insuficiencia cardíaca derecha son las más clásicas, los cardiólogos me van a matar a mí porque estoy trayendo al pasado los signos y síntomas de su insuficiencia cardíaca derecha, que es edema en miembros inferiores, ¿qué más? Hepatomegalia, ¿qué más? Ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Como mi corazoncito no tiene una buena fuerza, no sé, se llama fracción de eyección, ¿no es cierto? Entonces, obviamente baja también la presión hidrostática a través de la aorta y todos los capilares, suele vencer a la presión oncótica de las proteínas y se queda en el intersticio, ¿no? Por eso es que el paciente con insuficiencia cardíaca global o insuficiencia cardíaca derecha va a tener edema en miembros inferiores, ¿o no? Sí, entonces ese es un paciente sobrehidratado. En el mixedema, en los pacientes hipotiroideos, ¿no? Con la TSH muy baja, ¿qué pasará?
¿Qué pasará con el mixedema, chicos? ¿Se acuerdan del mixedema? No. Vecino, ¿te acuerdas del mixedema? ¿Cuál es el mixedema, Elita? El edema duro. ¿Qué? El edema agudo del pulmón, no. El mixedema es el que encontramos en las enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo severo. Mixedema, ¿no es cierto? Ese es un edema duro, por ejemplo. Es un edema duro, es un edema frío, es un edema de muy difícil resolución porque no tiene que ver ni con el riñón, ni con el corazón, ni con el hígado. Por ende, muy poco responde a los diuréticos. Al contrario, le damos diuréticos y lo que vamos a hacer es disminuir, depletar el intravascular, empeorando el cuadro de órganos blancos, como el riñón, el corazón, ¿no es cierto? Ya, en el mixedema. Pero es un paciente sobrehidratado también. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes que tienen exceso de agua, es probable que nuestra cifra de sodio esté por debajo de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? 135 a 145. a 145. Entonces, en esas condiciones de sobrehidratación vamos a tener niveles bajos del sodio, ¿no es cierto? Sin embargo, el sensorio del paciente está adecuado, es normal. Pues el paciente responde, habla, etcétera, pese a que tiene sodio bajo. A eso hablamos de una hiponatremia dilucional, ¿ya? También se llama, los libros de fisiopatología hablan hiponatremia falsa, ¿ya? Pero en el normal de los casos encontramos un exceso de agua con hiponatremia. Entonces, esta hiponatremia tenemos que saber diferenciar si tiene compromiso de sensorio o no tiene compromiso de sensorio. Si tiene compromiso de sensorio, tenemos que corregir mediante diuréticos, etcétera, determinar cuál es la causa en sí y corregir. Si no tiene compromiso del sensorio, pues no, tenemos que determinar cuál es la causa y el tratamiento tiene que ser muy suave. ¿Comprenden? ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una hiponatremia espuria o una hiponatremia falsa. Si nosotros usamos bastante diurético y además corregimos sodio en estas condiciones, lo que vamos a hacer es que rápidamente el paciente se vuelva hipernatrémico con todos los signos clínicos que ello condiciona. Es decir, como dice el dicho de Guatemala, podemos pasarlo a... Muy peor. Así es. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. El exceso de agua generalmente está en relación a la hiponatremia, pero nosotros tenemos que saber si es que esa hiponatremia debe corregirse o no debe corregirse y cuál sería el mejor medio de corrección. ¿Ya? Por otro lado, ¿cuándo encontramos déficit de agua? Déficit de agua son los pacientes deshidratados, ¿no? Por ejemplo, yo en la mañana que he tomado solo un vasito de agua, toda la mañana, ¿no es cierto? Y más con la gripe que tengo y todo, me he deshidratado, ¿no es cierto? Como son 6 horas de deshidratación, pues nada, en el almuerzo uno se hidrata y todo pasa. Sin embargo, hay abuelitos que sí se deshidratan, ya sea por procesos respiratorios, ya sea por las mismas pérdidas insensibles de piel y de la respiración, y no toman agua, porque de por sí el adulto mayor toma muy poquito agua y come muy poco. Entonces, ¿qué va a pasar? La familia se da cuenta 6 días después, 7 días después que el paciente ha comido muy poquito cuando van a su camita y no despierta. Ya tiene compromiso del sensorio, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde lo llevan a emergencia y le pueden encontrar el sodio alto. Pero es un paciente que está seco, totalmente seco, está deshidratado, ¿no es cierto? Pero lo normal es que un déficit de agua condicione que el paciente tenga hipernatremia. ¿Ya? Entonces, exceso de sodio
condiciona que el paciente tenga edema. Condiciona. ¿Por qué es una condición? Porque el sodio siempre va a jalar agua, ¿no es cierto? Agua. Por eso es que esta hiponatremia resulta siendo una hiponatremia espuria, ¿no es cierto? De igual modo, un paciente que está deshidratado, que no come, etcétera, y lo encuentra con compromiso del sensorio, generalmente encontramos un déficit de sodio. Al momento podemos encontrar que está hipernatrémico o sodio normal, lo hidratamos y como producto de esa deshidratación por la depresión del volumen, es probable que encontremos déficit de sodio. Otras causas, por ejemplo, de déficit de volumen y déficit de sodio son las deposiciones líquidas profusas, ¿no es cierto? La síndrome diarreico agudo. Otra causa de depresión de volumen y déficit de sodio sería el uso de Éticos. diuréticos, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende? No me digan que no se entiende. Sí. Ya, perfecto. Entonces, la concentración plasmática de sodio se regula por cambios en el equilibrio de agua. No por cambios en el equilibrio de sodio o en el cambio o del volumen. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. La concentración plasmática de sodio se regula por cambios en el equilibrio de agua. Es decir, nosotros una vez que hidratamos a un paciente que cursa con depresión de volumen, podemos obtener el valor real del sodio. ¿Ya? Igual, nosotros tratamos a un paciente con un síndrome edematoso de la etiología que fuera, ¿no? Entonces, una vez que hemos disminuido los edemas, podemos valorar cuál es el aumento de sodio al cual se ha llegado después de la disminución de los edemas. Por eso es que la valoración clínica es diaria, ¿no? La presión osmótica es importante, ya que determina la distribución del agua corporal entre los diferentes comportamientos de líquidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve la presión osmótica? ¿Para qué nos sirve? A ver, vecino. ¿O para qué? Solamente para amargarnos la vida a los nefrólogos, la presión osmótica. Ay, que tenemos que calcular la osmolaridad. ¿Y por qué tenemos que calcular la osmolaridad? ¿Para qué sirve nuestra presión osmótica? Por ejemplo, en la membrana peritoneal, ¿para qué sirve la presión osmótica? Tanto del líquido peritoneal como del intravascular. ¿Para qué nos sirve? Para determinar hacia dónde se dirigen las moléculas, ¿no es cierto? Un medio de mayor osmolaridad tendrá más agua o menos agua. Probable menos agua. Entonces, esa mayor osmolaridad va a tratar de equilibrar la osmolaridad a través de su pared. ¿Cómo? Jalando más agua, ¿o no? ¿Se entiende? Un medio de osmolaridad mayor, osmolaridad plasmática mayor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a jalar agua. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener igual osmolaridad en ambos lados de la membrana. Para eso sirve la osmolaridad, ¿no es cierto? Y generalmente se mueve a través de una presión osmótica. Por eso es que la presión osmótica es importante, ya que determina la distribución del agua corporal entre los diferentes compartimentos del líquido, ¿no es cierto? Presión osmótica, mayor osmolaridad, mayores sustancias, ¿no es cierto? Entonces, mayor osmolaridad va a hacer que jale agua a través de una membrana semipermeable. ¿Y qué va a pasar con la presión osmótica? Se va a equilibrar en ambos compartimentos, ¿no es cierto? En ambos compartimentos.
¿Cuánto representa el agua en los adultos normales? Desde el 55 al 60%, ¿no? Los hombres tienen un peso corporal magro más real. En los varones es el 55% y en mujeres es el 50%. Y en niños, de acuerdo a la edad también. En recién nacidos es cerca del 90%, ¿no? ¿O no? Del peso, el peso corporal magro. Ujú. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿será lo mismo hidratar a un pequeño que hidratar a un adulto? Un pequeñito de 3 años, ¿será lo mismo que hidratar a un adulto de 20, 25 años? No, porque la superficie corporal es diferente, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente deshidratado, ¿qué es lo que hacemos? Calcúlale el déficit de agua corporal total. Entonces calculamos el déficit de agua corporal total en relación al peso y en relación al sexo. ¿Comprenden, chicos? ¿O no se entiende? Sí se entiende. Sí se entiende, muy bien. Esta es una representación esquemática de algunos factores osmóticos que determinan la distribución del agua corporal entre sus 3 comportamientos principales. ¿Cuáles son los 3 comportamientos principales? La célula, en primer lugar, el intersticio y el plasma, ¿no es cierto? Esta es la pared del capilar glomerular, ¿no? Este es el plasma, ¿no? Este es el intersticio. Aquí tenemos la presión oncótica de las proteínas, ¿no es cierto?, en la pared del vaso sanguíneo. Y aquí tenemos la presión hidrostática. Por eso es que cuando esta presión hidrostática es mayor y la presión oncótica de las proteínas es menor, ¿por qué razón? Porque de repente está desnutrido, tiene problemas en el hígado, etcétera, no quiere comer bien, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta presión hidrostática en el capilar glomerular es mayor y va a vencer la barrera de la pared capilar, condicionando que el intersticio se llene de agua, ¿no es cierto? A veces se llena de agua y se vuelve más dilucional, ¿no es cierto? Al encontrarse más dilucional, entonces, ¿qué pasará con las células plasmáticas? Esa es una pero las células, ¿qué pasará con las células? Con el sodio, por ejemplo, que es el catión intracelular, no, extracelular más importante, ¿no? Extracelular, más importante. Potasio, el catión intracelular más importante, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una presión oncótica muy baja porque no como carne, etcétera, etcétera, y se ando hinchada, edematizada. ¿Por qué? Porque, pues, por déficit de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, al tener una presión oncótica menor, la presión hidrostática va a hacer que todo el agua salga a través de rompiendo la barrera de la presión oncótica de las proteínas al intersticio, ¿no es cierto? En el intersticio. ¿Saldrá solamente agua o no? ¿Cómo será? Hay algunos transportadores libres de sodio, ¿no es cierto? Pero algunos no. Entonces, se estima que sí, que el intersticio se llene de agua. Al llenarse de agua, esta agua, probablemente, ¿qué es lo que va a hacer con los solutos del intravascular? Van a tratar de pasar al otro lado para tratar de equilibrar la osmolaridad plasmática, tanto en el intersticio como en el intravascular, ¿no es cierto? Ello va a condicionar que incluso la osmolaridad plasmática sea mayor en el intersticio que en las células. Entonces, si es mayor la osmolaridad plasmática en el intersticio que en el interior de las células, ¿qué pasará con el agua de las células? También va a salir, ¿no es cierto? Y al salir, ¿qué va a pasar con la célula misma? ¿Qué pasa con una célula que ha perdido la cantidad de agua porque se ha salido a través de la membrana celular? Porque el intersticio tenía mayor osmolaridad. ¿Qué pasará? Una célula se deshidrata, ¿no es cierto? Se deshidrata. Muy bien. Ello podría comprometer el sistema nervioso
Claro que sí. Los cuadros de deshidratación comprenden, básicamente se entienden por una pérdida de la conciencia, ¿no? ¿O no? ¿Por qué? Porque las células se deshidratan o no se deshidratan. Sí se deshidratan, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, las sales de potasio en el líquido intracelular, las sales de sodio en el intersticial y algunas proteínas de la célula plasmática, del agua plasmática. Muy bien, ¿no es cierto? La distribución del potasio y el sodio está principalmente determinado por las bombas de sodio-potasio TPase. ¿Se acuerdan que estas bombas las vimos en dónde? En las células tubulares, ¿no es cierto? Sin embargo, esta bomba sodio-potasio TPasa se encuentra en casi todas las membranas celulares que van a transportar activamente el sodio fuera de las células y el potasio dentro de ellas, ¿no es cierto? La bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa es dependiente de energía, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? A diferencia de los cotransportadores que no dependen de energía. Pero las bombas, como en este caso la bomba sodio-potasio ATPasa, sí requiere de energía para seguir funcionando, ¿no es cierto? Y bueno, este es un esquema en el cual se habla, ¿no es cierto?, la concentración de cloruro de sodio o de agua en los diferentes compartimientos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos una hormona muy importante que tiene que ver en lo que es la reabsorción del agua y en lo que tiene que ver con el metabolismo del sodio. ¿Cuál es esa hormona? Vecino. Ya se durmió el vecino. Eli. Escuché la pregunta, doctora, disculpe. ¿Cuál es la hormona que tiene que ver con la regulación del sodio y del agua? ¿La aldosterona? No. No. La Antidiurética. la antidiurética. Y este es un esquema bien bonito que espero nunca se olviden, ¿no es cierto? Es una representación esquemática del hipotálamo y de la hipófisis, ¿no? Y de la secreción de la hormona antidiurética. Por eso es que los pacientes que tienen muerte cerebral, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes que tienen muerte cerebral. Hay una mayor cantidad de hormona antidiurética. ¿Y qué es lo que hace la hormona antidiurética en sí? ¿Hay una mayor cantidad o una menor cantidad en la muerte cerebral? Hay una menor cantidad de hormona antidiurética. No se va a formar en lo que es en las neuronas paraventriculares. No se forma la hormona antidiurética porque el paciente está en muerte cerebral. Entonces, antidiurética, ¿qué es lo que hace? Disminuir la diuresis en condiciones especiales, ¿no es cierto? Entonces, un paciente con muerte cerebral puede orinar en 6 horas 6, 8 o 10 litros de agua. Entonces, parte de la función de los procuradores es condicionar que el donante tenga una buena hidratación, ¿no es cierto? Entonces, como buena representación esquemática de la producción de la hormona antidiurética, sabemos que esta antidiurética, la hormonita, se va a producir en los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿no? Estos son los paraventriculares y este es el supraóptico. Y esta hormona antidiurética que se sintetiza en los neuronas paraventriculares y supraópticos, ¿no es cierto?, se va a transportar a través de gránulos para 3 sitios de liberación. 1, al líquido cefalorraquídeo. 2, a la porción anterior de la hipófisis, ¿no es cierto? Y 3, hacia la porción hipófisis posterior, ¿no es cierto? Hacia la hipófisis posterior. 1, líquido cefalorraquídeo,
2, ¿a dónde? Capilares portales De la eminencia media, ¿no? Y tercero, a la hipófisis posterior. Entonces, esta es una representación esquemática de las concentraciones de la hormona antidiurética y la osmolaridad plasmática. A mayor osmolaridad plasmática, ¿no es cierto?, mayor concentración de la ADH, ¿no es cierto? Igual ocurre, ¿no? La hormona antidiurética tiene que ver con la depresión de volumen sanguíneo, ¿no? A mayor depresión de volumen sanguíneo se va a secretar mayor hormona antidiurética. El nombre lo dice, ¿no? Antidiuretis. Evita que se presente mayor diuresis. Si un paciente está deshidratado, se secreta hormona antidiurética para que se elimine menos agua, ¿no? Menos agua. Y a ver, el equilibrio que existe entre la regulación del sodio y el agua es bien arduo, pero es bastante fácil de saber entender, ¿no? Cuando no hay ingreso de agua en el organismo, sigue sufriendo una pérdida obligada de agua por el riñón, ya sea piel, pulmones y tubo digestivo. Entonces se va a iniciar la secreción de hormona antidiurética, que le va a decir al organismo, ya no sigas orinando, ¿no? Si la osmolaridad plasmática sube a más de 280 miliosmoles por kilo, es decir, un sodio de 135. Por eso es que les decía, ustedes que no conocen los datos de este sodio y de nitrógeno, pueden muy bien hacer un cálculo aproximado de la osmolaridad plasmática. ¿No es cierto? Entonces, se va a iniciar la secreción de ADH y vamos a ver si realmente es la adecuada, si es que la osmolaridad plasmática sube a más de 280 miliosmoles por kilo. Es decir, una concentración de sodio de 135 y llega a ser máxima con una 295 miliosmoles por kilo, es decir, un sodio de 143. Solo osmolaridad plasmática. Diferencia 15 miliosmoles, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo va a actuar la ADH? Simplemente va a aumentar el número de aquaporinas con reabsorción creciente a nivel del túbulo conterneado renal distal. ¿Ya? La osmolaridad plasmática es la fórmula. ¿Ya? Ahora también tenemos que tener dos cosas en cuenta. Eso se llamaba osmorregulación. También tenemos la regulación del volumen dependiente de otras sustancias como la renina y algunas otras relacionadas al sodio, angiotensina 2 y aldosterona, ¿no? Muy bien. Osmorregulación, ¿qué controla? Osmolaridad plasmática. La regulación del volumen que va a controlar, perfusión tisular efectiva. ¿Cuáles son los sensores en la osmorregulación? Los osmorreceptores hipotalámicos. En la regulación del volumen tenemos mácula densa, arteriola aferente, aurícula, seno carotídeo. Órganos efectores, la hormona antidiurética y la osmorregulación. En la depresión de volumen tenemos órganos efectores, el péptido natriurético auricular y péptidos relacionados con el péptido natriurético auricular, la noradrenalina y la hormona antidiurética. ¿Qué va a afectar? En la osmorregulación va a afectar la osmolaridad urinaria y va a condicionar que el paciente tenga mayor ingesta de agua, ¿no? En la depresión, regulación de volumen en sí, lo que va a afectar es el sodio urinario y el paciente sí va a tener sed. Muy bien. El volumen circulante efectivo varía con el volumen del líquido extracelular en sus datos normales y está determinado por el sodio corporal total, ¿no es cierto? Y este es un esquema que habla, pues el volumen circulante, el volumen extracelular, volumen plasmático y gasto cardíaco, que ya lo hemos estado hablando también, ¿no es cierto? Hipovolemia por vómitos, el gasto cardíaco estará disminuido o normal, disminuido volumen plasmático, volumen todo disminuido. Hipovolemia por vómitos, bajo el volumen. Insuficiencia cardíaca, significa que la bomba no está buena. Al no estar buena la bomba, todo lo que ella ingiera va a disminuir el volumen circulante eficaz y el extracelular se va a aumentar. Por ende, el volumen plasmático va a estar aumentado. Como es insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco está disminuido, pero el paciente va a presentar más. La fístula arteriovenosa, el volumen circulante eficaz va a ser normal, el extracelular y el plasmático van a estar aumentados, así como el gasto cardíaco.
Por eso es muy importante saber quién puede ayudarnos a hacer fístulas arteriovenosas. Y en la cirrosis hepática grave tenemos menos volumen circulante eficaz, pero sí, el líquido extracelular y el volumen plasmático han aumentado, ¿no es cierto? Muy bien. La angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriolar, aumentando la presión arterial sistémica. También va a aumentar la reabsorción del túbulo renal de sodio, favoreciendo la expansión del volumen extracelular. Estos factores contribuyen a una respuesta que es la estimulación directa del transporte en el túbulo proximal por la angiotensina 2 y la liberación de aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo colector. Por eso es que generalmente algunos doctores les dan renina, finerenona, para evitar la ingesta, ¿no? El incremento de aldosterona, ¿no? Que va a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo colector. Otro de los aspectos a tener en cuenta, aquí tenemos que tener en cuenta cuál es la corrección del sodio. Yo no sé si ustedes tienen una clase de corrección de sodio, creo que sí, porque lo hicieron en medicina, creo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta en la corrección del sodio? Primero, determinar si el sodio está en relación a una hiponatremia verdadera o una hiponatremia falsa, lo que hemos estado hablando, ¿no? Segundo lugar, corregimos el sodio según la volemia. Si un paciente está sobrehidratado y tiene un sodio bajo, sérico, es porque probablemente él si está deshidratado y tiene el sodio alto, probablemente se deba a alguna pérdida, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar la volemia, ¿ya? Si un paciente, al contrario, está sobrehidratado y está hiponatrémico, pero está despierto, a él no le corregimos o le corregiremos con dosis de diuréticos en forma graduada y solicitaremos obviamente el perfil de electrolitos, ¿no es cierto? Para la corrección de los electrolitos nosotros necesitamos tomar. Si utilizamos la corrección del sodio en bolos, la corrección de la solicitud de electrolitos es cada hora. Si utilizamos la reposición del sodio para 24 horas mediante bomba de infusión, ¿qué características tiene esa administración de cloruro de sodio a este tipo de personas? ¿Lo están entendiendo? Para la corrección de sodio, ¿qué es importante? Elizabeth. La volemia. La volemia y el estado del sensorio, no te olvides. Volemia y estado de sensorio, ¿ya? Y tercero, la corrección del sodio se hace mediante una bomba de infusión, ¿no es cierto? Corrigiendo según el déficit de sodio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de sodio tendrá una ampolla de cloruro de sodio al 20%? ¿Es importante o no es importante saber eso? ¿Cuánto tiene de sodio una ampolla al 20%? ¿Cuánto tiene de sodio? 3,4. No, 68 equivalentes de sodio. Una ampolla de cloruro de sodio al 20%. 68 equivalentes. ¿No? ¿Cuánto aportará de equivalentes una ampolla de sodio al organismo? Si se administra sola esa cantidad, ¿no? 68 equivalentes. Por eso es que cuando un paciente tiene una disminución de la volemia o de repente está sobrehidratado, pero tiene compromiso del sensorio, nosotros graduamos su corrección según tiempo. Según tiempo, ¿ya? Ahora,
¿Qué cosas nosotros tenemos? El potasio es otro de los electrolitos importantes a tener en cuenta en relación a la patología tubular. ¿Cuánto es nuestro aporte oral de potasio todos los días? Está en la pantalla. Ya están dormidos. Y pobre de 100. mí, yo con gripe, 100. Ahora, esos 100 mil equivalentes por día van a ir al espacio extracelular. ¿Cuál es la cantidad de potasio en el extracelular? 3,5 a 5. A 5,5, ¿no es cierto? Ahora, esa cantidad del espacio extracelular puede estar disminuido porque tiene una buena eliminación urinaria o puede estar aumentada también, ¿no es cierto? Cuando existe una eliminación digestiva a través de las heces. Entonces, el mejor mecanismo regulador de potasio en nuestro organismo, ¿cuál es? La eliminación digestiva. Cuando nosotros tenemos pacientes con insuficiencia renal crónica, que ellos no orinan casi, ¿no es cierto? Entonces no tienen función tubular. No está el órgano que va a excretar el potasio de sus organismos, ¿no es cierto? Entonces, como no está, no orina el paciente y está con hipercalemia, el primer mecanismo fisiológico compensador es que se suelte el estómago. Tenga deposiciones líquidas abundantes, ¿ya? Anteriormente, cuando no existían tantas unidades de diálisis, se buscaba la eliminación digestiva de potasio mediante el uso de carbón activado, ¿no es cierto? O resinas de intercambio iónico, ¿no? Que va a condicionar que el paciente haga unas deposiciones en forma más frecuente y baje de esa manera el potasio. ¿Ya? Entonces el potasio pues es un ion muy importante que tiene que ver en la conducción de la fibra muscular, ¿no es cierto? Tanto de la fibra muscular, de los músculos, de todos los músculos de nuestro organismo, como la de la fibra muscular cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo he encontrado que un paciente tiene hipercalemia por diversas causas, tiene insuficiencia renal crónica o estuvo tomando el famoso finerenona, pero tiene una depuración de 50 y le estuvieron dando finerenona a dosis tope, 20 miligramos. Y el paciente acude con dolor en miembros inferiores, no se puede sentar, algunos temblores finos en manos, ¿no? Y entonces le hacemos el dosaje de potasio y lo encontramos 7,8. Entonces, ¿cuáles son los criterios de gravedad para catalogar a una hipercalemia? Primero, ¿cuáles son los criterios clínicos? ¿No? Los criterios clínicos van a estar dados según el electrocardiograma y el examen de laboratorio en sí, ¿no? Entonces, sí he conformado que el paciente tiene hipercalemia, ¿no es cierto? No es que está sangrando ni que me he demorado en el transporte de la muestra, no. O sea, es una hipercalemia real. ¿Cómo está el ritmo intestinal? ¿Cómo estará el ritmo intestinal en una hipercalemia? Elevado. O sea, los fluidos hidroaéreos estarán aumentados, muy bien. Entonces, ese es un signo clínico muy importante, ¿no? Porque cuando el potasio baja, ¿cómo estará el ritmo intestinal? Si cuando el potasio está alto, están los ruidos aumentados. Cuando el potasio baja, ¿cómo estará? Los ruidos alejados, ¿no es cierto? Alejados. Entonces, cuando encontramos un potasio bajo, por ejemplo, o un potasio alto, tenemos que ver qué es lo que ha pasado, por qué está con hipercalemia. Primero, si hay algo que va a redistribuir, si hay algo que bloquea la redistribución transcelular, ya sea una acidosis o el uso de beta bloqueantes, ¿no es cierto? Incluso aquí, el uso de diuréticos tipo inhibidores de la aldosterona, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, algo que bloquee la redistribución transcelular, los beta bloqueantes. Y cuando hay algo que bloquee la eliminación renal, por ejemplo, la insuficiencia renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que ver
Además, si es que hay aportes excesivos de potasio. Muchas veces nos hacen la consulta a nosotros, paciente con hipercalemia, con potasio de 7.5. Ya, mientras vemos si es que lo vamos a dializar, porque no todos pueden ingresar a diálisis, porque no todos son candidatos, ¿no? Pacientes que tienen obstrucción en las venas del cuello y también de la pierna, lamentablemente, no pueden entrar por hemodiálisis, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros buscamos, en ese caso, ¿qué aporte excesivo de potasio ha hecho que el paciente tenga hipercalemia? ¿No es cierto? Obviamente, si el potasio está alto, es que tiene compromiso de la eliminación renal, ¿o no? Porque el potasio se elimina vía, ¿o no se elimina vía renal? Claro, vía renal, ¿no es cierto? Por eso es que mis pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis o los que no están en hemodiálisis y que hacen hipercalemia, tenemos que ver qué es lo que ha pasado con la función renal en sí. ¿Es que ya tenía insuficiencia renal de larga data o es que ha habido algo que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Algo que bloquee o que inhiba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? También tenemos que preguntar si es que ha habido aportes excesivos de potasio. Muchas veces nos hace la consulta a nosotros para que dialicemos un paciente que tiene potasio de 7, 7,5. Vemos las soluciones que están administrándose y está con una diestrosa, 2 hipersodios y un kalium desde hace 4 días y no se ha dado cuenta que la diuresis ha disminuido. Porque hay muchas causas, como hemos estado viendo, que vayan a comprometer el sistema excretor, muchas, ¿no es cierto? Desde un estado de hipovolemia hasta un estado de liberación de vasoconstrictores, ¿no es cierto? O el uso mismo de los bloqueadores de receptor de angiotensina, inhibidores YECA, ¿no? Que van a alterar la fisiología normal de la arteriola aferente, eferente y la presión del capilar glomerular, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que, chicos, un consejo, cuando ustedes estén en su práctica del internado, del residentado, la evolución es diaria y la evolución es casi igual que una historia clínica, donde tienes que ver la evolución de los signos y síntomas, tienes que ver lo que son las funciones biológicas, entre los cuales está la diuresis, la eliminación de heces, ¿no es cierto? Cómo está el apetito y cómo está el sueño, funciones biológicas, ¿no? Tercero, el examen físico, ¿ya? Es diaria. Y cuarto, por fin ponemos qué es lo que nosotros, nuestra apreciación, ¿no? Y cuál es nuestro plan de trabajo día a día. ¿Ya? Porque muchas veces tener en cuenta cuál es la causa de la hipercalemia. La hipercalemia, ¿qué puede condicionar en el corazón? Trastornos de conducción, trastornos de conducción. Este es normal. Aquí tenemos ondas, el complejo QRS ancho, ¿no? Aquí ya hay una, ya no se veía ni la onda P ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, aquí, potasio normal, 4,5, potasio de 6 a 7, tenemos ondas T picudas. Aquí están las ondas T picudas, el complejo QRS ancho, potasio es de 8, ondas T picudas, el complejo QRS ya no está tan ancho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo siguiente ya es una alteración más notoria de lo que es el electrocardiograma. Y cuando el paciente tiene un potasio en 10, ya no tenemos ya ondas, ¿no? Ya está fallecido ya, ¿no es cierto? Entonces, normalmente yo he logrado ver hipercalemias hasta de 9. ¿Por qué? Porque los pacientes renales crónicos tienden a adaptarse a las cifras de potasio, de tal manera que toleran mucho cifras de hipercalemia. ¿Eso es tan normal? No, no es normal. Nosotros tenemos que actuar muy estrechamente con la nutricionista para que no lleguen a valores de hipercalemia más de 7, porque existen trastornos cardíacos, ¿no? Que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿no? Aquí mismo dice, ¿no? Algunos pacientes toleran el potasio más de 6.5 sin síntomas o síntomas de hipercalemia, ¿no? ¿De qué va a depender? Depende de un gradiente de potasio intracelular y extracelular, es decir, cuando la hipercalemia es en forma persistente, de tal manera que el gradiente de potasio intracelular y extracelular
es casi similar, ¿no? Estos pacientes suelen tener síntomas musculares igual que toda hipercalemia, ¿no? Alteraciones en el electrocardiograma también, ¿ya? Entonces, chicos, aquí este es otro trastorno que también quería ponerles. La hiponatremia es un caso clínico de la hiponatremia que hemos estado hablando ya casi. Es lo mismo, ¿no? Valorar si es que el paciente es hipovolémico, euvolémico e hipervolémico, ¿no? Si es hipervolémico, lo que vamos a encontrar es edema en miembros inferiores, edema sacro, ascitis, hipervolémico. Euvolémico vamos a encontrar ritmo cardíaco normal, presión normal, turgor de piel normal, mucosas húmedas. En el hipovolémico tenemos presión baja, turgor de piel disminuido, mucosas secas, hipotensión ortostática o hipotensión sostenida también, ¿no es cierto? Primero, valorar el estado de hidratación. Segundo, valorar el estado de conciencia, ¿no es cierto? El estado de conciencia. Si es un paciente hipovolémico y tiene un compromiso del estado de conciencia, probablemente es que haya tenido o tenga un cerebro perdedor de sal, es decir, una alteración en el sistema nervioso que condicione que el paciente esté hiponatrémico e hipovolémico, ¿no? Eso puede estar en relación a una terapia diurética excesiva, a pérdida de fluidos gastrointestinales, hemorragias, el golpe de calor, que generalmente lo vemos en todo lo que es Mesoamérica, ¿no? Es por altas temperaturas el paciente puede comprometerse el sensorio, ¿no? Se deshidratan tanto que se desmayan. Eso lo vemos, por ejemplo, en los militares, ¿no? Los avioneros, los militares, ¿no? Que están sometidos, corren ellos en la pampa como parte de su entrenamiento. Algunos suelen adaptarse, otros no. Otros pueden fallecer por golpe de calor. En Europa, por ejemplo, que ya están con 36 grados, 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, muchas personas también, si no se hidratan bien, desarrollan golpe de calor, pues que se presenta disminución de la volemia, ¿no? Se deshidrata. La insuficiencia adrenal y, bueno, la hiperglicemia también por lo que hemos estado viendo con algunos alumnos en las prácticas, ¿no? Euvolémico que tiene hiponatremia, generalmente hablamos de un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. También tenemos que valorar la infusión de líquido hipotónico excesivo durante la cirugía, ¿no? Lo que les decía, administrar al paciente sin tener en cuenta la evolución del mismo, ¿no? Administran, por ejemplo, destroza, 2 hipersodios y un calium, destroza, 2 hipersodios y un calium, y no se dan cuenta cómo va el estado de sodio, de potasio en el paciente, ¿no es cierto? Otro estado es la polidipsia primaria, la resistencia al ejercicio, el hipotiroidismo, una dieta baja en sal también, ¿no es cierto? Y en pacientes hipervolémicos, sobrehidratados, tener en cuenta, ¿no? Cómo está el sodio en la cirrosis, en el síndrome nefrótico, en la insuficiencia renal. Generalmente los pacientes hipervolémicos que tienen hiponatremia, hablamos, como les decía, de la hiponatremia espuria, porque ninguno de ellos pierde la conciencia, a diferencia de estos que están hipovolémicos, hiponatrémicos, que sí van a perder la conciencia. Entonces, en estos dos estados es importante corregir la hiponatremia según el estado de conciencia. En estos no. En estos les damos diuréticos y vamos controlando cómo van los niveles de sodio de acuerdo a la corrección por la terapia diurética, ¿ya? Este es un algoritmo que les había dejado para valorar el tratamiento de la hiponatremia, lo que les decía, ¿no? No todas las hiponatremias se trata, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un sodio menos de 130, vemos cómo están los síntomas del sistema del sensorio, ¿no? Del sensorio. Tenemos una conciencia deprimida, ¿no? Además tenemos rigidez muscular, convulsiones y también una disminución de la frecuencia respiratoria en un arresto respiratorio. Encontramos como el sodio está en menos de 130 y tiene síntomas severos del compromiso del sensorio. En el SID se tiene que corregir el sodio, ¿no? Administramos bolos de 100 mililitros a 150 mililitros de cloruro de sodio al 3% por 2 oportunidades. Aquí dice 3, pero puede administrarse 150 centímetros en 2 oportunidades, ¿no? Con un lapso, o sea, por ejemplo, administro el bolo de 100 mililitros, a los 30 minutos estoy dosando sodio, ¿no? De acuerdo a cómo ha elevado, puedo administrar nuevamente 100 mililitros de sodio
al 3 de cloruro de sodio al 3% y a la media hora dosar nuevamente sodio, ¿no? Si es que no ha elevado la concentración de sodio, tenemos que considerar un tratamiento alternativo como es la infusión o la reposición de cloruro de sodio por bomba de infusión. ¿Ya? Cuando el paciente no tiene síntomas de compromiso de sensorio, evitar la corrección. Hay que monitorear el sodio la pérdida de sodio urinario, ¿no? Y corregir una corrección máxima. La corrección máxima debe ser de 6 milimoles, ¿no? De 4 a 6 milimoles, porque se trata de una hiponatremia crónica, ¿no? Ahora, si es que la concentración de sodio incrementa rápidamente, ¿no es cierto? Tenemos que administrar o bien o agua oral, supongamos que se nos ha pasado, hemos incrementado rápidamente el sodio, ¿no? Antes de perder más tiempo, tenemos que administrar con agua oral o si no, administrar cloruro de sodio al medio normal, ¿no? Muchas veces la desmopresina puede ser usada para controlar este desbalance de la diuresis, ¿no? Entonces, este algoritmo es muy importante que ustedes lo tengan, sobre todo para tomar la decisión de la corrección del sodio. Y como les digo, la corrección del sodio tiene un ritmo y tiene que ser mediante bomba de infusión. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Comparan cómo es una resonancia magnética después de la terapia con bolos de solución salino hipertónico. Y aquí es cuando se ha encontrado una corrección rápida de la hiponatremia, ¿no? Desarrollando en 48 horas un síndrome de mielinolisis pontina. Aquí se miren, mire. En cambio, no. ¿Ya? Pero recuerden, la administración de bolos solamente es por 2 oportunidades, de 150 o 3 de 100. Yo recomiendo 2 de 150, tal como lo dice nuestra guía, ¿no? Muy bien. Entonces, del manejo de la hiponatremia severa en el CIJAT, ese es un caso clínico que me gustaría que lo lean. ¿Cuáles son las causas del CIJAT en UCI? El síndrome de secreción inapropiada antidiurética en UCI. ¿Por qué les he puesto en UCI? Porque es en el lugar donde más se presenta síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y bueno, esta es la evaluación del manejo de la hiponatremia severa en el CIJAT, ¿no? Aquí también habla de infusión desde medio litro a 1 litro de 0.9% de cloruro de sodio y valorar si incrementado o no incrementado. Si ha disminuido el sodio después de la hidratación, tenemos que descartar o aseverar que se trata de un CIJAT y en ellos el tratamiento es la restricción de fluidos, ¿no es cierto? La restricción de fluidos. En el caso del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Ya? En relación a la hipernatremia, bueno, la corrección será según el agua corporal total. Tenemos que calcular el déficit de agua corporal total, ¿no? Ese déficit de agua corporal total, cuya fórmula es el porcentaje de agua corporal total por el kilogramo de peso por el sodio actual menos el sodio deseado menos 1, ¿no es cierto? Es mediante fórmula, nos va a dar una cantidad de litros de agua libre que debemos administrar, agua pura. Generalmente, como la ingesta de agua pura en estos pacientes es un poco difícil de garantizar por sí mismos, colocamos sonda nasogástrica y a través de la cual administramos agua libre, es decir, agua hervida. Eso se absorbe mucho más que colocarle, por ejemplo, agua destilada y una ampolla de hipersodio, etcétera, tratando de hacer nuestras fórmulas. Entonces, ante una hipernatremia, calcular el déficit de agua libre. Ese déficit de agua libre va a variar si es que es un adulto, es una mujer o es un niñito, ¿no es cierto? Y de acuerdo a ello es que se administra la cantidad de déficit de agua libre y vamos a equiparar el sodio, vamos a corregir en forma mucho más fisiológica la hipernatremia que administrando agua. ¿Ya? El tratamiento de la hipernatremia es eliminar la causa subyacente. Es decir, si ha tenido mucha diarrea, detener la pérdida de líquidos, ¿no? Si es secundaria diabetes insípida, corregir la diabetes insípida y reponer el déficit de líquidos mediante líquidos hipotónicos orales o intravenosos. Prefiero yo siempre el oral, ¿no es cierto? El organismo lo regula muy bien. ¿Ya?
Entonces, estos son componentes principales de manejo médico en la reposición de la hiponatremia, ¿no? La velocidad de corrección aguda en menos de 24 horas, el sodio se puede corregir a una tasa de 2 a 3 miliequivalentes por hora durante las primeras horas y un máximo de 10 a 12 a lo largo del día. Y en la crónica, el descenso no debe superar de 0,5 a 1 litro en las hipernatremias, o un máximo de 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas. También la hipernatremia va a tener una velocidad de corrección. Esta es la razón por la que yo prefiero siempre calcular el déficit de agua libre y administrar vía oral. ¿Ya? Si no tenemos la vía oral disponible, por ejemplo, no hemos colocado una sonda nasogástrica, el paciente tiene una obstrucción del tracto gastrointestinal, etcétera, ¿no es cierto? Gástrico y esofágico, ¿no? No puede pasar la sonda, entonces ni modo tenemos que reponer en forma endovenosa, ¿no es cierto? O los pacientes que tienen alteraciones neurológicas, que presentan vómitos graves, etcétera, ¿no? En eso se va a utilizar estas soluciones hipotónicas, aquí me equivoco, hipotónicas, ¿no? El suero salino 0,5% es una solución hipotónica o una solución de dextrosa al 5% más una ampollita de hipersodio. Como una ampolla de hipersodio tiene 64 miliequivalentes, resulta siendo una solución hipotónica también. Si le ponemos media ampollita de cloruro de sodio, estamos administrando 32 miliequivalentes, es hipotónica también, ¿no es cierto? Entonces la corrección tiene que ser, como ya saben, 1 a 2 horas en la corrección aguda y de 4 a 6 horas en casos crónicos de hipernatremia, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es lo que la corrección de la hiponatremia, ustedes ya creo que la han visto y se las la clase era tan larga, no se las he puesto. ¿Están ahí? Chicos, Sí. me sale. Ay, ya. Entonces, pero creo que la hacen también en ¿cómo se llama? En medicina, ¿no? ¿Alguna duda? ¿A cuánto va la corrección de las hipernatremias crónicas? Chicos, Menos de 0,5. menos de 0,5, muy bien. ¿Y en las hipernatremias agudas? De 2 a 3. De 2 a 3, muy bien. Y en las hipernatremias, ¿no es cierto? Y en las hiponatremias, creo que está considerado en su clase de medicina, por eso es que no le he tocado. Algunos de los alumnos me dijeron que lo hacían la corrección del sodio en medicina. Sí, doctora, solo que, bueno, habría que repasar. Tienen que repasar, pero sí la han hecho, ¿cierto? Muy bien, entonces la corrección del sodio de la hiponatremia también tiene que ser, yo les aconsejo, tiene que ser milimétrica y con bomba de infusión, pasado los dos bolos, ¿no? Muchas veces hay pues el síndrome de mielinolisis pontina o de desmielinización osmótica, que también se llama, en forma muy frecuente, y ustedes lo van a ver en su internado, en su residentado, ¿no? Entonces, para no tener cargo de conciencia, uy, le corregí muy rápido, ¿no? O no tuve los antecedentes del paciente, era una hiponatremia crónica y la he corregido como aguda. Importante, la historia clínica. Y segundo, con la velocidad de corrección tiene que ser monitoreada con bomba de infusión. Y ustedes dirán, ¿y si estoy en el residentado y no tengo bomba de infusión? Traten de llevarse, yo les aconsejo, entre las cosas que se lleven a su posta de trabajo, llévense volutroles, ¿no? Eso a veces no encuentran. Y si por AOV tuvieran que corregir el sodio, simplemente se corrige mediante goteo, ¿no?
que quizá van a demorar más en corregir el sodio, etcétera. Pero eso es importante, es mejor a una corrección rápida de la hiponatremia, ¿no? Entonces, llévense Volutrol, ese es mi consejo, entre otras cosas que se tienen que llevar a su, ¿cómo se llama? A su serum, ¿no? Cuando los médicos hacen internado, residentado, generalmente es en un medio hospitalario y los instrumentos o los insumos no escasean tanto como en el serum, ¿ya? Es importante eso, ¿ya? Otro trastorno que también pues tenemos las hipocalemias, ¿no? La hipocalemia también tiene trastornos electrocardiográficos. ¿Y cómo se hace la corrección de la hipocalemia? Mediante la reposición de potasio, ¿no? Mediante la administración de cloruro de potasio, que es lo mismo que es el calium, ya sea en una solución salina o ya sea mediante bolos, ¿no es cierto? En la corrección de las hipocalemias, también tenemos que tener en cuenta la función del riñón. Cuando tenemos una función del riñón buena, ¿no? O si no una función renal residual buena, podemos utilizar algún diurético ahorrador de potasio. ¿Cuáles son los diuréticos ahorradores de potasio? Naltrona. Espironolactona, ¿cuál más? La finereno. No. Y otra que está de moda, ¿no? La finerenona. Hoy día en la mañana me decía una paciente que no tenía ningún tipo no tenía diabetes, no tenía insuficiencia renal, el potasio estaba en 0.5, la creatinina estaba en 0.5, había hecho una sepsis medio rara porque sí había tenido una pielonefritis aguda y un proceso neumónico agudo también, ¿no? Entonces esa paciente hizo una sepsis, se fue hospitalizada por sepsis y dada de alta porque durante el proceso de la sepsis desarrolló hiperglicemias, 125, 120, pero al parecer era parte del proceso de la sepsis, ¿no? Fue dada de alta con dapaglifosina y con finerenona porque asumieron que la paciente era diabética. Y acude al consultorio con 75 de glucosa y me dice la paciente, cada vez que tomo esas 2 pastillas me va mal, me dan mareos, me he desmayado. Y le digo, ¿qué pastilla? Estaba recibiendo dapaglifosina y estaba recibiendo finerenona. Entonces, ¿qué es la finerenona? La finerenona es un ahorrador de potasio. Es primo hermano de la espironolactona, ¿no es cierto? La espironolactona es un inhibidor de la aldosterona, ¿no? Y la finerenona también es inhibidor de la aldosterona. La eplerenona también es inhibidor de la aldosterona. Entonces, como buenos inhibidores de la aldosterona, estos fármacos condicionan elevación del potasio. De hecho, se considera dentro de los fármacos ahorradores de potasio, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene hipocalemia en forma persistente, probablemente se trate de un hipoaldosteronismo secundario a una diabetes, en una enfermedad que se llama diabetes mellitus, o un hiperaldosteronismo primario. En ambos casos, la corrección del potasio tiene que hacerse. Primero utilizarás bolos y para evitar que siga la pérdida renal, porque presentan pérdida renal de potasio, entonces les administras un diurético ahorrador de potasio. De esa manera disminuimos la volemia y vamos a ahorrar el potasio, ¿no es cierto? Así es como se corrige la hipocalemia. Siempre, como toda persona es individual, no olviden de solicitar su gasometría arterial en forma frecuente. Es decir, empiezo la corrección de la hiponatremia ahora, tengo que tomar gases en 24 horas o en 6 horas primero y luego en 24 horas, primero 6 horas y luego 24 horas para todos los trastornos hidroelectrolíticos. Porque el abordamiento agudo en ambos, por ejemplo, en hiponatremia aguda o crónica, el tratamiento lo damos 6 horas, dosamos electrolitos para poder modificar o continuar con la terapia 24 horas, ¿no? El kit de la corrección de los electrolitos, de los déficits de los electrolitos, es siempre el cálculo, la paciencia, porque hay que dosar a las 6 horas y a las 24 horas, ¿no? Y tercero, la observación diaria.
para ver cómo están mejorando los signos clínicos después de mi tratamiento o mi medida de intervención. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, chicos, casi 2 horas, 1 hora, 2 horas, ¿no? De clase, de lo que nos quedaba de la clase. Es pues bastante larga, pero creo que ha tenido algunos aspectos de fisiopatología que tenían que recordarlos para la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos principales, ¿no? Eli, Sí, doctora. ya. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Sí, Está bien. Entonces damos por concluida la clase, chicos.